contento y como todo nuevo reto, con ganas. Vamos a ver cómo empezamos y cómo nos vamos desarrollando, que es lo importante. Sí, así es. La incorporación de los jugadores va a ser un poco progresiva por distintos motivos, pero vamos, yo espero que en breve estemos todos ya pudiendo funcionar. Evidentemente estos primeros días son reconocimientos médicos, el empezar a andar físicamente y demás, no tiene mucho sentido empezar a hacer cosas de equipo cuando solo tengo, cuando la gran mayoría de los jugadores son jugadores jóvenes de las categorías inferiores que luego en principio no estarán en la primera plantilla de forma continua, pero ya te digo que probablemente a mediados de la semana que viene tengamos prácticamente ya todos los jugadores senior, con lo cual a partir de ahí ya sí que empezaremos de verdad a poder ir metiendo cosas de equipo. Ahora tenemos que fichar un 3 o un 2, porque el mercado se ha puesto complicado. En principio queríamos que fuera un 3, pero por cómo está el mercado igual nos vamos a por un 2 y hacemos que alguno de los que tenía que hacer de 2 pueda tener que hacer de 3 puntualmente. Bueno, la plantilla es una plantilla, lo primero, nueva, eso ya lo sabéis, ¿no? En su gran mayoría. Lo segundo, joven. Es verdad que vamos a tratar de rodearlos de 3 veteranos, pero la gran mayoría son jugadores jóvenes. Eso, bueno, pues tiene como todo, sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? La ACB es una liga exigente, es una liga complicada, pero es verdad que el joven aporta muchas veces la energía que el veterano va perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que creo que hay que hacer es confiar en ellos, darles confianza y que demuestren lo que son capaces de hacer en una cancha y que se vayan desarrollando poco a poco, con la premura de que en ACB si te duermes te acaban pasando por encima, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer un buen trabajo y que los chavales puedan sentir cómodos y que bueno, lo hagan lo mejor que puedan y que lleven al equipo donde queremos. Bueno, con los jugadores jóvenes que tenemos y tal y como hemos planteado un poco el perfil de jugador que hemos querido fichar, queremos ser un equipo alegre, que intente jugar rápido, que pueda jugar a campo abierto y que tenga descaro. Sobre todo necesitamos que no estén muy encorsetados, que tengan el descaro de poder mirar al aro con confianza, buscar, atacar. La palabra que lo define para mí es la alegría, ¿no? El hecho de eso, poder jugar a campo abierto, sobre todo. Evidentemente, para poder jugar a campo abierto, pues tienes que defender, esto es innegable, ¿vale? Y a partir de ahí generar las opciones que nos hagan más eficaces. Luego habrá que ir buscando el punto fuerte de cada jugador para ir buscándole situaciones en las que se encuentren cómodos, pero a nivel general, campo abierto y correr. Sí, evidentemente lo tenemos para hacer la pretemporada, vamos a ver qué tal encaja en el equipo, si nos puede ayudar, si él está bien y si las circunstancias del club lo permiten, pues veremos, pasado ese periodo de prueba, cuál es la mejor situación para todos, ¿no? Y a partir de ahí vemos. Los calendarios los hacen buenos o malos tus resultados. Evidentemente no me hace muy feliz el jugar los 4 primeros partidos 3 fuera de casa, porque bueno, pues la Liga CB es una liga complicada, pero ganar fuera de casa todavía es más difícil, ¿no? Pero claro, si resulta que empiezas 3 fuera de casa los primeros 4 y te da por ganar 2 de los 3 o 3 de los 3, pues de repente te has puesto en una situación que no esperabas, ¿no? Entonces, al final, como decía Tomás, tú tienes que jugar contra todos. Coger a los Euroligas al principio tiene sus ventajas y sus inconvenientes, cogerlos cuando están cansados tiene sus ventajas y sus inconvenientes, coger a los equipos de media tabla al principio, nunca sabes. O sea, si es que al final tu día a día es lo que va marcando tu situación y cómo afrontas el siguiente partido, ¿no? Entonces, bueno, como esto es lo que nos ha tocado, lo que tenemos que estar es lo más preparado, lo mejor preparado posible para afrontar ese inicio, que en principio con 3 salidas pues es un poco más complicado que si las afrontas en casa, pero con la confianza de que tenemos que ser capaces de intentar ganar donde sea. Y con esa mentalidad tenemos que empezar la liga, veremos si somos capaces. Yo lo que espero es ser capaces de conectar con la afición más allá de los resultados, ¿no? Al final un equipo es la simbiosis entre sus componentes y lo que le rodea, es decir, el equipo per se no sería nada sin la afición que lo rodea, sin la prensa que nos seguís y demás, ¿no? Mi deseo es ser capaz de conectar con la grada. El trabajo es duro, nosotros nos tenemos que poner a trabajar y que eso se produzca, ¿no? Entonces, ¿qué espero? Yo no espero nada, espero que acabemos encontrando esa simbiosis y si es pronto, mejor que tarde. Lo que no tengo es garantías de nada, no lo sé, no soy futurólogo y no sé qué va a pasar dentro de 2 meses o dentro de 3. Tengo confianza en que cosas buenas.